Hola, bienvenidos al AWS Summit Online. El día de hoy estaremos presentando cómo responder a preguntas de negocio usando un lenguaje natural con tableros en Amazon QuickSight. Mi nombre es Gabriel Gasca y soy arquitecto de soluciones en AWS. Para empezar el día de hoy a comentar acerca de esto, vamos a platicar de las capacidades de Amazon QuickSight, que es qué retos estamos tratando de resolver cuando hablamos de responder preguntas en lenguaje natural y algunas de las secciones específicas de cómo poder implementar esta funcionalidad utilizando nuestra solución. Posteriormente concluiremos con una demostración. Amazon QuickSight es un servicio de inteligencia de negocios basado completamente en la nube, con precios sobre demanda, principalmente pagando solamente por sesión, de acuerdo al consumo que estamos haciendo de tableros. Sus precios son escalables, básicamente nuestro consumo está basado en el uso, lo que nosotros consumimos es lo que realmente estamos pagando. Es muy rentable y puede funcionar a cualquier escala, desde pequeños usuarios hasta grandes cantidades de usuarios. Tiene un sistema de escalado sin servidor de manera automática, lo cual nos permite enfocarnos a utilizar la solución para resolver los problemas del negocio y no tener que estarnos preocupando por la administración de la infraestructura, balanceo o alta disponibilidad, ya que estos procesos están integrados y aprovechan la infraestructura global de AWS. Amazon QuickSight está muy integrado con servicios de AWS que le permiten tener un acceso seguro y confiable a los datos. Y esto lo que nos permite es poder, por ejemplo, integrarnos a fuentes de información como Data Warehouse, como es el caso de Redshift, o de Data Lake. En ese sentido, lo hace sumamente flexible y escalable al tener mejores posibilidades de explotar los datos a través de otros servicios de AWS. También tiene un soporte importante para desarrolladores, lo que nos permite poder manejar, por ejemplo, incrustar los tableros dentro de aplicaciones de una manera muy sencilla. También tiene capacidades de Machine Learning, lo cual puede permitir, por ejemplo, hacer proyecciones o detectar potenciales anomalías, entre algunas otras capacidades, así como de integrar modelos personales utilizando SageMaker. Hay muchos desafíos cuando nosotros nos enfrentamos al tema de Business Intelligence. Algunos de ellos, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos un tablero que ya está creado y tenemos una cierta funcionalidad para navegar en ese tablero. Sin embargo, los usuarios de negocio tienen algunas otras preguntas que quisieran contestar. Y típicamente lo que sucede es que cuando ellos tienen que contestar algunas de estas preguntas, no las pueden ver directamente en el tablero y tienen que recurrir a las áreas de desarrollo de Business Intelligence para que sea modificado dicho tablero y entonces puedan realizar esas preguntas. Esto representa que en algunas ocasiones las organizaciones retrasan la toma de decisiones al no contar con un mecanismo dinámico para poder obtener la información de los tableros de información de Business Intelligence. En ocasiones, los servicios de inteligencia de negocio pueden estar cooptados por la cantidad de recursos que les están solicitando. Por lo tanto, estas solicitudes nuevas quedan en la cola y puede pasar mucho tiempo o semanas o incluso meses antes de que puedan ser resueltas para los usuarios de negocio. Este tipo de desafíos lo que nos presenta es que una pregunta que nosotros quisiéramos solucionar puede llevar días o tal vez semanas en poder resolverse a través de los tableros actuales. Cuando en realidad lo que nosotros buscamos es cómo poder habilitar a nuestros equipos de inteligencia de negocio para que puedan responder a esas solicitudes de una manera más inmediata. ¿Cómo podemos habilitar que nuestro personal de BI que tenemos restricciones pueda ser más ágil para dar respuesta a los usuarios de negocio? Con Amazon QuickSight Queue vamos a poder escribir preguntas en lenguaje natural y poder interactuar con nuestros tableros para obtener respuestas inmediatas basados en los datos que contienen los tableros. ¿Qué beneficios vamos a observar ahí al respecto? Lo que vamos a ver es que vamos a poder tener beneficios como, por ejemplo, hacer preguntas en lenguaje natural sin tener que aprender una sintaxis en particular, hacer preguntas distintas y acoplar la información que nosotros tenemos en ese tablero para responder nuevas preguntas. Y finalmente también vamos a poder obtener respuestas más instantáneas, sin tener que estar recurriendo a los equipos de BI para que rehagan o rediseñen los tableros.
Vamos a preguntar por todos los datos que están en el tablero sin tener que especificar algún dato en particular cuando hacemos las preguntas. Y algo que es muy importante es que esto no podemos empezar a utilizarlo de manera inmediata sin tener que hacer un rediseño de los tableros ni de los datasets. Solamente vamos a tener que hacer algunas palabras claves que vamos a necesitar para poder utilizarlo. Hay algunos problemas muy interesantes que se están abordando con este tipo de solución. Primero, la comprensión de las consultas y dos, la comprensión de los datos. En este sentido, no es tan sencillo poder entender el lenguaje natural y poderlo transformar en algo que pueda obtener los datos. Son dos capacidades o dos problemas bastante complejos de abordar. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer primero es un entendimiento del lenguaje natural, un procesamiento propiamente de las instrucciones que nosotros les estamos enviando. Entender, por ejemplo, de lo que se trata de métricas, dimensiones, periodos de tiempo, operaciones, lugares, entre otras. Y poder eso transformarlo en una consulta que pueda ser respondida por los datos. Hay diferentes formas prácticamente infinitas de cómo podemos realizar este tipo de preguntas, lo cual lo hace un problema bastante complejo para atacar. Por otro lado, tenemos una estructura de datos que está contenida dentro de los reportes y cómo podemos realizar este mapeo entre esta pregunta en lenguaje natural con los datos que pueden satisfacer esa necesidad. Entonces, muchas veces los datos pueden ser crípticos, pueden tener nombres los campos o las estructuras que pueden ser no tan amigables para los usuarios, pueden tener información sucia, estar sobrepuestos los datos y cómo podemos identificar cuáles son los datos correctos para poder responder a estas preguntas. En este sentido, esta es la forma en cómo funciona Amazon Q. Lo que tiene que hacer primero es reconocer la intención de los usuarios. ¿Qué es lo que está buscando el usuario contestar? ¿Qué es la información que está buscando? Posteriormente vamos a tener una capa de conocimiento en la cual vamos a poder seleccionar el conjunto de datos más adecuados y poder esa relación o vinculación entre las intenciones con los datos para poder presentarlo en una generación y una vez seleccionados los datos en una representación visual, una gráfica de líneas, una gráfica de pie, una gráfica de barras, entre algunos otros. Algo que sea lo más significativo para poder ser presentado. Con esto, lo que vamos a hacer es presentar una demostración de cómo es que funciona esta solución. Observaremos una demostración de Amazon Q. En este caso, lo que vamos a observar cuando ya tenemos habilitado Amazon QuickSight es que tenemos un nuevo segmento que se llama Topics del lado izquierdo del menú. En este segmento Topics nosotros vamos a poder explorar los datasets que nosotros vamos a poner a disposición para realizar preguntas en lenguaje natural. En este caso lo que voy a hacer es que voy a explorar un tablero que ya tenemos predefinido. Es información de estudiantes con certificaciones a nivel primario y secundario de estudiantes. Y lo que vamos a ver es que es muy útil. Este tablero tiene múltiples métricas, tiene múltiples visualizaciones. Principalmente está agregado a un nivel nacional en este ejemplo que estamos utilizando. Pero parte de las preguntas que quieren hacer los usuarios de negocio tienen que ver con algunas informaciones más específicas. Nosotros vamos a poder navegar con este tablero, poder observar el diferente comportamiento de los certificados entregados, promedios, sumatorias, etcétera. Cualquier tipo de elemento que nosotros quisiéramos tener con respecto a los certificados. Ahora, ¿cuál es el tema que nosotros vamos a observar con esto? Que tal vez haya ciertas preguntas que los usuarios quieren realizar y que no pueden ser respondidas de una manera natural por el tablero. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, típicamente lo que tendríamos que hacer es analizar qué tipo de preguntas queremos hacer y poder definir a los usuarios, a los desarrolladores de inteligencia de negocio que modifiquen el dataset o que modifiquen las visualizaciones o que agreguen ciertas características al tablero para que pudiéramos realizar esas preguntas. Lo cual, como hemos visto, pudiera tomar cierto tiempo para poder hacerlo. Y lo que nosotros necesitamos es que sea más fluido ese proceso y que le permitamos a los usuarios de negocio poder realizar las preguntas cuando ellos los necesitan. Pero ¿cómo podríamos nosotros desarrollar esto? Bueno, con Amazon Q lo que vamos a ver es cómo podemos habilitar para que este dataset que ya tiene la información pueda responder a algunas de estas preguntas que tienen nuestros usuarios de negocio sin tener que rediseñar el tablero.
Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la sección de tópicos y vamos a crear un nuevo tópico. En este caso le vamos a dar un nombre que sea significativo como resultados de educación o certificados, ¿sí? En esta sección vamos a poder nosotros seleccionar tanto datasets individuales que ya estén cargados dentro de Amazon QuickSight o bien poder utilizar los datasets que alimentan un tablero en particular. En este caso yo puedo seleccionar el tablero de certificaciones que ya tengo realizado, poder explorar los datasets que alimentan ese tablero, que en este caso es un dataset basado en un archivo de tipo texto separado por comas o CSV, y poder seleccionar ese dataset. Una vez importado, digamos, ese dataset a la solución de Amazon QuickSight Q, lo que vamos a poder observar es cuáles son los campos que componen al dataset. La mayoría de las veces cuando nosotros desarrollamos estas soluciones de tableros, vamos a observar que los campos tienen nombres que a lo mejor pueden ser muy técnicos y vamos a ver cómo los podemos adecuar para las preguntas. Lo primero que vemos cuando entramos a esta sección es un tablero. Es un tablero que nos va a poder dar feedback de cuál es el desempeño de nuestra solución de preguntas y respuestas. Por ejemplo, cuántas ha respondido adecuadamente, cuántas ha respondido inadecuadamente o cuántas no ha podido responder del todo. Esto nos ayuda a tener una idea de cómo está funcionando nuestra solución de respuestas en lenguaje natural. Como podemos observar en esta sección, vamos a ver todos los campos que componen el dataset. Algunos de estos campos son extremadamente largos para poder hacer alguna pregunta en lenguaje natural. Y esto lo puede hacer un poco difícil. Y para ello tenemos esta sección donde nosotros, en primer lugar, por ejemplo, aquellos campos que puedan ser muy técnicos o que no sean relevantes para la construcción de las consultas, simplemente los podemos eliminar. ¿Cómo lo hacemos? Del lado derecho nosotros tenemos un botón que dice incluir o no incluir para hacer respondidas las preguntas en lenguaje natural y simplemente lo seleccionamos. Aquellas que nosotros no queramos que aparezcan como parte del set para responder en lenguaje natural, simplemente los deshabilitamos. Ahora, estos nombres que están extremadamente largos, nosotros podemos identificar cuáles son los campos o las palabras claves que identifican a ese campo o a ese atributo. Y lo que podemos hacer es recortar ese nombre, pero también podemos agregar alias o sinónimos. Estos alias o sinónimos es maneras alternas que pueden tener los usuarios para consultar esa misma información. Entonces, por ejemplo, aquí todos los datos que tenemos son periodos vigentes irregulares. No tiene sentido que lo pongamos nuevamente. Por lo cual, vamos a recortar eso para hacer más corto el campo. Pero aún así sigue siendo un poquito largo. Pero, ¿qué podemos hacer? Vamos a crear entonces ahora sinónimos que nos permitan poder hacer referencia a estos campos sin necesidad de tener que manejarlos de una manera distinta. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar para los certificados de nivel secundario o de nivel primario, podemos crear un alias que se llame simplemente así, primario y secundario. A las fechas vigentes o periodos vigentes podríamos nosotros seleccionar solamente un solo nombre, por ejemplo, entidad o estado, en lugar de entidad federativa, que es un nombre oficial. De esta forma nosotros podemos utilizar nombres más coloquiales y más cortitos para poder hacer uso dentro del lenguaje natural. Y van a ver que cuando hagamos las consultas va a hacer mucho sentido utilizar este tipo de sinónimos para los usuarios finales. Esto puede ayudar muchísimo a nuestros usuarios cuando nosotros desarrollamos los tableros, preparar este dataset o este tópico con este dataset para que esté disponible a los usuarios y así ellos puedan realizar sus preguntas de una manera mucho más natural. Pero también vamos a ver que ya una vez estando en producción este tablero, vamos a tener otra manera de poder entrenarlo para poder continuar haciendo diferentes preguntas. Cada vez que nosotros desarrollamos este tipo de tópicos, conviene mucho revisar los resultados que estamos obteniendo, las revisiones y el tablero de performance para ver qué tan eficiente es nuestro tópico para responder preguntas. Eso va a ayudar mucho a ir mejorando la solución para que sea mucho más útil para los usuarios finales.
Muy bien, simplemente terminamos ahora estableciendo un nombre, una descripción amigable para nuestros usuarios, para que tengan ellos mucha facilidad de entender de qué tipo de información estamos hablando. Una vez que vamos a concluir esta parte, ustedes van a observar que tenemos una sección en la parte superior, una ventanita para realizar las búsquedas, donde tiene un drop down que nos indica qué tópico estamos consultando. Entonces los usuarios van a poder seleccionar de ese tópico el que necesitan para responder sus preguntas y después realizar simplemente sus preguntas en la caja de diálogo. En este momento lo que vamos a observar es cómo podemos hacer algunas consultas y cómo construye la consulta la solución de Amazon QuickSight Q. Por ejemplo, preguntaremos cuál es el total de certificados por todos los estados. Al momento de realizar esto, ustedes van observando cómo la solución nos va sugiriendo ciertos elementos para escribir esa consulta. Y bien, si nosotros no tuviéramos o no lo entiende, podemos definirle al vuelo. Y en un momento más vamos a ver cómo lo podemos realizar. Si ustedes se fijan al realizar esta consulta, nos indica en un segmento cuáles son los campos o atributos que satisfacen esa pregunta. Por ejemplo, en este caso, la pregunta de cuál es el total de certificados por estado, la va a responder el total de certificados entregados por programa regular y entidad federativa. Y construye una visualización. Esta visualización nosotros podemos observarla, analizar, ver que realmente responde a la pregunta que realizamos y proveer feedback. En la parte inferior derecha de esta ventanita tienen dos iconos de una mano arriba y una mano abajo para poder indicar si la respuesta fue correcta o incorrecta. Y esto es parte del mecanismo para poder aprender y definir si está correcto o incorrecto este mecanismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Lo que vamos a estar viendo aquí es que podemos nosotros cambiar la visualización al vuelo que nos está presentando para tener un mejor entendimiento de la respuesta que nos dio la solución. Entonces, vamos a poder realizar también una certificación de esa respuesta y poder decir, esta respuesta ha sido revisada con respecto a la pregunta que se realizó, fue respondida adecuadamente. Y esto va sirviendo a otros usuarios que van realizando preguntas similares para que sean respondidas con preguntas que ya han sido revisadas. ¿Sí? Entonces es un mecanismo más eficiente de poder mejorar las soluciones. Nosotros vamos a poder hacer algunas cuestiones como ordenamiento de los resultados, entre algunas otras cosas que vamos a poder ver con las soluciones al vuelo. Y también vamos a poder nosotros hacer modificaciones a estas preguntas o estas consultas para ir indagando sobre más detalles. Pero algo que quería yo mostrarles un poquito es cuando nosotros seleccionamos parte de esta pregunta, podemos observar cuál es la equivalencia de la entidad o del atributo o del campo que responde. Si nosotros en un momento dado no creamos un alias o no creamos un campo o el nombre del campo que sea lo suficientemente similar para poder responderlo, vamos a poderlo hacer al vuelo. ¿Cómo podemos hacerlo al vuelo? Cuando nosotros creamos una pregunta que no es del todo entendida por la solución, lo que vamos a poder hacer es seleccionar ese texto, por ejemplo, las palabras o las preguntas que nosotros estamos haciendo y poder indicarle a la solución a qué campo nos estamos refiriendo cuando hacemos esa pregunta. Entonces, supongamos que nosotros queremos saber cuáles son el total de certificados por una entidad particular. Lo que vemos es que en sí la solución no alcanza a entender del todo qué es lo que estamos tratando de hacer, pero lo que podemos nosotros realizar en este momento es seleccionar las primeras partes que nosotros, a qué nos referimos con total de certificados de primaria y poder definir que eso corresponde a una entidad en particular. Esa entidad en particular que se llama a lo mejor certificados de nivel intermedio primario o certificados de nivel intermedio secundario, cualquiera que esto sea. Pero con eso le estamos ayudando a la solución a entender que todas esas palabras corresponden a esa entidad o a ese concepto. De igual manera, por ejemplo, para realizar un filtrado de la información, nosotros podemos seleccionar la segunda parte del enunciado de la pregunta donde estamos indicando que se trata de una entidad en particular. De esa manera, nosotros le podemos decir que esa se trata
de un filtro que va asociado a una entidad federativa. Y de esa forma nosotros estamos enseñando al vuelo, a la solución, a responder a las preguntas. ¿Sí? Como podemos observar, en este caso nos trae el total de certificados del nivel intermedio primaria por una entidad en particular que tiene por nombre Hidalgo. De esta forma nosotros estamos entrenando nuestra solución para que sea más eficiente al momento de entender los resultados. Con esto terminamos nuestra demostración de Amazon Quiz IQ, donde nosotros podemos observar cuáles fueron las ventajas de poder realizar las preguntas en lenguaje natural y cómo vamos a poder nosotros eficientar la forma en cómo lo realizamos, mejorando el tiempo de respuesta para la toma de decisiones, al no tener que desarrollar cada uno de los elementos de manera individual. Cada vez que necesitemos responder a una pregunta, no necesitamos recurrir a los equipos de BI para poder modificar los tableros o los datasets. Simplemente lo que vamos haciendo es poder agregar capacidades para que nuestros usuarios de negocio puedan realizar sus preguntas, puedan ayudar a entrenar a la solución a entender cuáles son estas preguntas y finalmente poder obtener los datos. Ustedes van a poder ver que podemos autocompletar las consultas proveyendo algunos hints o algunas sugerencias a los usuarios de cuáles campos pueden responder a aquellas preguntas que están realizando. Coincidencia de sinónimos, agregar sinónimos, poder hacer cálculos al vuelo al momento de estar realizando las identificaciones. ¿Cuánto es el total de alumnos de certificados dividido entre el total de certificados para sacar, por ejemplo, porcentajes entre algunos otros? Podemos desarrollar también vocabularios personalizados, filtros o expresiones. También podemos agregar preguntas predefinidas que normalmente son preguntas que podrían estar realizando la mayoría de nuestros usuarios y de manera preventiva podemos entrenar a la solución, obtener esas preguntas predefinidas para que sean contestadas de una manera más general. Finalmente, en resumen, lo que podemos ver es que esta solución nos va a permitir realizar las preguntas en lenguaje natural, obtener respuestas de manera inmediata, creando al vuelo las visualizaciones en base a lo que está preguntando el usuario, preguntar por todos los datos o datasets que están contenidos ya sea en un tablero o en datasets individuales y que no necesitamos mucho para poder iniciar. Simplemente tenemos que habilitar los elementos como los tópicos, hacer una definición de nuestros campos, de nuestros sinónimos, cuáles son los que van a estar disponibles y empezar a utilizarlo. Esta funcionalidad ustedes pueden experimentarla registrándose para tener una vista previa de Amazon QuickSight en la liga que ven en pantalla. Les agradezco mucho su atención. Les recordamos que existen nuestros programas de entrenamiento en muchos de los segmentos y que son de mucha utilidad para nuestros usuarios para poder adaptarse a las tecnologías de AWS, adoptarlas. Les recordamos que también participen en nuestra encuesta de satisfacción para mejorar la presentación de nuestras sesiones. Mis datos se encuentran en pantalla y les agradezco mucho el tiempo.